Control mental. ¿Controla nuestras mentes con vacunas para la gripe? Lo sabía. ¿De niños entiende por qué no creemos en la vacunación? ¡Mami! ¿Pueden en una vacuna inyectarnos un chip para controlar nuestra mente? Hola, soy Fabio, ingeniero electrónico de Dynamo Electronics. Y en este video te vamos a explicar qué tipo de chips te pueden inyectar en una vacuna. Si este tema te interesa, escucha. Te sorprendería saber que desde hace algunos años se vienen inyectando chips a algunas personas. Pero de control mental, no lo creo. ¿Por qué? Para clarificar eso, primero vamos a ver qué es un chip. Un chip básicamente es un circuito integrado y los circuitos integrados son dispositivos electrónicos que usamos los ingenieros para integrarlos y desarrollar una aplicación en específico. Por ejemplo, cuando tú tienes un celular, tu celular internamente tiene diferentes tipos de chips que permiten hacer que el celular funcione. Por ejemplo, puedes encontrar uno que probablemente controle la pantalla, otro probablemente controle la cámara, de acuerdo a las tecnologías habrá uno para las comunicaciones, otro para procesamiento de datos, probablemente uno para las expansiones de memoria, etc. Entonces, este tipo de chips o circuitos integrados nos sirven para hacer múltiples aplicaciones. Y te imaginarás que así como hay múltiples dispositivos electrónicos, pues tenemos una inmensa cantidad de chips. Y los chips vienen en diferentes formas, tamaños y desarrollan diferentes funciones. Como por ejemplo, con un circuito integrado nosotros podemos hacer amplificación de señales, regulación de señales, regulación de voltaje, acondicionamiento de señales, envío de datos, recepción de datos, podemos usar un superparadas de sensores, podemos mezclar señales, podemos sumar señales, podemos restar señales, podemos procesar señales, podemos guardar datos, podemos leer datos, en fin, realmente con circuitos integrados podemos hacer muchas cosas y es en realidad la base de la electrónica. Pero básicamente en un circuito integrado, además de su función, por supuesto que es lo más importante, tenemos dos cosas que son súper importantes. La primera es energía. Todo circuito electrónico tiene que tener una fuente de energía. Y la segunda es que todo circuito electrónico tiene que tener unos pines de salida o una forma en la cual yo pueda obtener los datos o ingresarle los datos a ese circuito. Por darles un ejemplo, esto es lo que tradicionalmente se llamaría un chip o un circuito integrado. Este particularmente lo usamos en Dynamo para controlar una parte de un brazo robótico. Este circuito integrado, de un modo más técnico, en realidad es un microcontrolador y es un microcontrolador de 64 pines. En estos 64 pines nosotros vamos a encontrar todas las señales de entrada y de salida, incluyendo la fuente de alimentación. Entonces, todo, como te explicaba anteriormente, los circuitos integrados necesitan una forma de energía y una forma de entrar y de sacar datos. Ahora que ya sabes qué es un circuito integrado o un chip, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Existe algún circuito integrado que pueda controlar nuestro cerebro? La respuesta es muy sencilla, no. Y por múltiples factores, pero básicamente los dos factores más importantes es que no podemos sencillamente conectar algo directamente a nuestro cerebro. Y segundo, nuestro cerebro es extremadamente complejo y no tenemos dispositivos electrónicos tan avanzados que lo puedan hacer en este momento. Lo que se hace a nivel de dispositivos electrónicos que pueden ayudar a controlar algunas funciones en el cerebro es, por ejemplo, en el caso de gente que tiene Alzheimer o enfermedades similares, los dispositivos electrónicos nos sirven en ese caso para obtener señales que está emitiendo el cerebro y a puntos muy específicos del cerebro poder generar algunos impulsos eléctricos que ayudan a controlar, por ejemplo, las zonas donde el ser humano genera el movimiento. Y esto se hace con procedimientos médicos supremamente avanzados y están en realidad en etapa experimental. Ni siquiera podemos decir que eso sea un procedimiento médico actual o que se realice con frecuencia. Entonces, la respuesta es no. No hay nada que a nivel electrónico nos puedan inyectar o nos puedan poner de una manera que puedan controlar nuestro cerebro.
Y ahora que sabemos que no hay ningún dispositivo electrónico que pueda controlar nuestro cerebro, pasemos a la tercera pregunta. ¿Nos pueden inyectar algún chip o circuito integrado? La respuesta es sí. Y de hacerlo, lo más probable es que sea algo como esto. Eso es un chip o circuito integrado de un dispositivo NFC. Near Field Communication, y son sistemas que vas a encontrar en aplicaciones como esta. Transporte masivo, cines, tiendas, etc. Y a primera vista no tienes una forma de energizarlos, tampoco tienes una forma de sacarle los datos. Entonces, ¿cómo funciona? La tecnología NFC funciona de la siguiente manera. Tienes un dispositivo emisor. Este dispositivo emisor empieza a emitir unas ondas de radio que energizan a tu tarjeta. Al energizar tu tarjeta, ella ya puede empezar a hacer su función. ¿Cuál es su función? Almacenar unos datos en la memoria. Entonces empieza a leer los datos en la memoria y con la energía que se le dio empieza a transmitirlos a este emisor de onda. Él empieza a recibir esos datos, los decodifica y empieza a leerlos. Entonces, la forma tanto de energizar este tipo de dispositivos es vía inalámbrica y es la misma forma que usamos para leer estos dispositivos. Y con estos dispositivos se han hecho inyecciones como esta. Y lo que estás viendo ahí es un dispositivo NFC que está diseñado para poder ser inyectado y eventualmente puesto en el ser humano. ¿Y en qué parte se nos inyecta este tipo de dispositivos? Normalmente se hace en esta parte de la mano. ¿Y por qué se hace en esta zona? Bueno, esta zona no es una zona que esté lleno de nervios o de venas o partes fundamentales de nuestro funcionamiento. Y segundo, y lo más importante en realidad, es porque esta parte está en nuestra mano y nuestra mano la podemos acercar a los lectores de NFC. Los lectores de NFC tienen una particularidad, es que en su mayoría funcionan a rangos de distancia cortos, es decir, estamos hablando de 5 centímetros, 10 centímetros. Y si bien existen algunos que funcionan a larga distancia estamos hablando de algunos metros, la radiación que producen es una radiación que a largo plazo podría provocar algún tipo de daño al ser humano. Por ende, no se recomienda que estemos expuestos a esa radiación por mucho tiempo, o por lo menos eso es lo que en la literatura se encuentra de momento. Entonces, los dispositivos de radiación muy baja, que son los que encontramos en los metros, en los cines, en los restaurantes, etcétera, no repercuten o no representan ningún daño al ser humano. Entonces, al ponerte el dispositivo electrónico aquí, lo que tú harías normalmente ya no es sacar tu tarjeta electrónica y pasarla, sino que lo haces con tu mano. Simplemente pones tu mano y pasas. Eso ya lo estamos viviendo en el mundo. Es decir, no estamos hablando de algo que nos vayan a inyectar, no estamos hablando de algo que va a suceder, sino algo que ya está sucediendo. Y en algunas empresas ya, en algunos países europeos, están usando esta tecnología para cosas tan sencillas como control de acceso. Entonces, tú llegas a tu compañía y cuando vas a registrarte, no sacas ninguna tarjeta, sino pasas tu mano. Lo mismo lo haces, por ejemplo, para ir a la máquina de, no sé, sacar algo de café o la máquina que te vende algo de comida, la puedes pasar con tu mano. Incluso hay países donde ya se están haciendo pruebas piloto para pagar, por ejemplo, el metro o trenes o dispositivos o sistemas, de transporte. Entonces es una tecnología que ya se está utilizando en este momento, pero como ves es una tecnología que nos ayuda a identificación, más no es una tecnología de control. Y segundo, la vacuna es realmente bastante grande, por ende te darías cuenta que no es como una vacuna de las que usamos normalmente para la influenza o para cualquier otra de las enfermedades que tenemos los seres humanos, sino que notarías que existe este dispositivo RFID. Incluso este dispositivo RFID, que en la mayoría de los casos está encapsulado en un tipo de vidrio, cuando te lo ponen en la mano, lo puedes sentir.
lo puedes palpar. Es decir, no es algo que te pongan y que no te vayas a dar cuenta que tienes pues. Ahora bien, si tú crees que ahí nos pueden poner de momento tecnologías como por ejemplo rastreadores de GPS, o nos pueden poner, no sé, un receptor o un emisor de frecuencias para la tecnología de 5G, bueno, te digo de una vez que eso no sucedería o no va a suceder, o por lo menos no es posible hacerlo en ese momento. Los circuitos integrados que hacen que se usan para este tipo de tecnología en realidad tienen un tamaño mucho más grande y se debe al tipo de ondas y de procesamiento que tienen que hacer. Además requieren una disipación de energía bastante grande. Sería imposible de momento ponerlo en una vacuna e inyectárselo al ser humano. Entonces, si estás pensando que en un futuro, cuando se desarrolle una vacuna para el COVID-19, el problema es que te van a inyectar un sistema de control mental como este. Hola. Sí, claro, por supuesto. Bill, mi cámara, por favor. Gracias. Una sonrisa. Gracias, Bill. Bueno, estos sistemas solo existen de momento en la ciencia ficción. Así que ojalá muy pronto tengamos una vacuna para el COVID y cuando llegue no te preocupes, no te van a inyectar nada que pueda llegar a controlar tu mente, y menos relacionado con torres de 5G o tecnologías de 5G para poder hacerte algún tipo de control. Incluso es altamente probable que no tengamos, por lo menos en Colombia o en algunos países latinoamericanos, difundidas las antenas de 5G en el corto plazo. Y esto se ve a que esta tecnología todavía es muy cara, y si en muchas ciudades, por lo menos en Colombia, no encontramos red de 4G, bueno, pues ahora muy difícil encontrar señales de 5G, que son mucho más costosas y probablemente necesitas más señales de 5G para cubrir el mismo espacio que ocupa una señal de 4G. Esto debido por el espectro y la banda en que funciona y las velocidades a las que funciona. Entonces, si te ha llegado alguna cadena, alguna información de que están desarrollando esa vacuna por Bill Gates o qué sé yo, cualquier persona, y que esto se está haciendo con el objetivo de hacer un control mental, no. Te digo, eso por lo menos a nivel electrónico o a nivel técnico no es posible. Entonces, quítate esos miedos, eso no va a pasar. Ya te explicamos qué es lo que realmente pueden llegarte a insertar, que sería en el mejor caso en tu mano un chip para identificación, pero no hace ningún dispositivo de control. Y si bien esta tecnología todavía tiene muchos pros y contras, precisamente porque te la están insertando en tu cuerpo, bueno, eso es un tema de discusión aparte, y es una discusión que incluso lleva a temas de legislación a niveles nacionales e internacionales, y se ha pensado en este tipo de tecnologías, por ejemplo, para dejar de usar pasaportes físicos, etcétera. Pero eso vendrá más adelante. Por ahora eso no va a pasar y no está sucediendo en este momento. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, espero que se hayan resuelto las dudas de si nos pueden poner una vacuna para controlar nuestro cerebro. Si tienen dudas, por favor, déjenlas abajo o escríbanos a nuestros correos electrónicos, redes sociales, etc. Si les gustó el video, les pido que le den like. Si no les gustó el video, por favor escríbanme por qué, y verán que la próxima vez tendremos un video mucho más chévere. Muchas gracias por vernos. Chao, chao.